las sesiones de casos de éxito. A continuación vamos a presentar un caso de éxito, corregidme el nombre si lo digo bien, en Aragonesa de Servicios Telemáticos. Aragonesa de Servicios Telemáticos es el ente público que gestiona las TI del Gobierno de Aragón. Entonces, este caso práctico, caso de éxito, versa sobre la implantación de una herramienta para gestionar la demanda, y la presentación la hará en primer lugar Luis Miguel Muñoz, que es director de proyecto de Avast System, responsable de la implantación, y a continuación Eva Salobreña y Natividad Porta, por parte de Aragonesa de Servicios Telemáticos, nos contarán la visión desde el interior de los resultados de esa implantación. Y bueno, sin más, les cedo la palabra a Luis Miguel para que os cuentes. Vale. Buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí y por renunciar a esa última paella que acabo de ver pasar por el pasillo. Mi nombre es Luis Miguel Muñoz, como bien ha presentado aquí nuestro compañero, y hoy os quiero hablar de cómo gestionar demanda y cómo gestionar proyectos utilizando las herramientas del mercado. Ahí. Soy ingeniero técnico en informática de gestión y desde mi entrada en Avast System he estado involucrado en proyectos de implantación de herramientas de gestión, fundamentalmente en el marco de ITIL versión 3. En estos últimos años, tanto mi equipo como yo hemos participado y somos especialistas en este tipo de proyectos, y hemos implantado herramientas de gestión en sectores muy diversos, desde farmacéuticos, laboratorios farmacéuticos, universidades o la administración pública, como es el caso del que vamos a hablar hoy. Y en la actualidad ocupo el cargo de director de proyectos en la unidad de AvastView dentro de la empresa Avast Systems. Avast Systems es una empresa de servicios de TI que está especializada en proyectos de auditoría, consultoría, implantación de herramientas, como es el caso de la unidad de negocio en la que yo estoy, proyectos de infraestructura, de seguridad, de formación o de soporte. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa hoy, el nombre es un poco largo, así que lo vamos a ir recorriendo poco a poco. Empezando por el principio, de la teoría a la práctica. ¿Por qué de la teoría a la práctica? La experiencia de estos años en implantaciones nos ha demostrado tanto a mi equipo como a mí que llevar un proceso teórico, un proceso sobre el papel, plasmarlo en una herramienta de gestión no es algo tan sencillo, no es algo tan trivial. ¿Por qué? Existen varias razones. La primera de ellas es que la imaginación de las personas a la hora de definir procesos pues es ilimitada, pero las herramientas tienen sus limitaciones. La segunda de ellas, todos conoceréis la frase de que el papel lo aguanta todo, o el PowerPoint. Un proceso teórico que sobre el papel puede parecer correcto, en la práctica puede resultar no serlo tanto, y podemos encontrarnos con incongruencias, con opciones que no se habían contemplado cuando se definió el proceso, con caminos que a la hora de llevarlos a la práctica en un flujo de trabajo no están tan claros. Se hace necesario una labor que está a medio camino entre el mundo de la consultoría y el mundo más técnico, una labor para adaptar esa teoría a la práctica. Y esa es una de las labores, entre otras, a la que yo me dedico. Hoy concretamente vamos a hablar de cómo llevar a la práctica un proceso de gestión de la demanda y de gestión de proyectos. Para ello nos vamos a basar en el caso práctico de Aragonesa de Servicios Telemáticos, de AST, en el Gobierno de Aragón, y por ello me acompañan hoy dos compañeras de AST, Eva Salobreña, que es la responsable de la Oficina de Información del Servicio, y Natividad Porta, que es la responsable de seguimiento de proyectos de AST, que nos van a contar de primera mano los retos que hemos tenido que afrontar en la implantación de una herramienta de este tipo en AST. ¿Vale? Pero antes de llegar a esa parte práctica, pues vamos a comenzar con la teoría. Vamos a introducir unos cuantos conceptos de forma muy rápida y luego pasamos a la parte práctica. Respecto a la gestión de la demanda, ¿por qué es importante la gestión de la demanda? ¿En qué consiste la gestión de la demanda? A día de hoy, las organizaciones de TI se enfrentan contra el coste, se enfrentan contra el tiempo y con una gestión de recursos, con unos recursos limitados para poder proveer sus servicios. Es por ello que ahora más que nunca es necesario gestionar de forma eficaz esa demanda. ¿Qué debe hacer la gestión de la demanda? Debe hacer tres cosas principalmente. La primera, capturar todas las peticiones que genera una organización. La segunda, ser capaz de priorizar esas peticiones y asignar recursos de forma eficaz.
Y la tercera, poseer la información suficiente para poder medir la salud de ese proceso. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿A qué estamos dedicando nuestros recursos? ¿En qué nos estamos retrasando? Esas son las tres cosas de las que se debe ocupar la gestión de la demanda. Respecto a la gestión de proyectos, ¿qué entendemos por gestión de proyectos? Es un conjunto de habilidades, un conjunto de técnicas que debemos poner en el asador para conseguir los objetivos de un proyecto. Es un campo muy amplio, evidentemente, y con estas técnicas, con estas habilidades, me estoy refiriendo a conceptos como la planificación, como la calidad, como el liderazgo o como el seguimiento de los proyectos, ¿vale? El seguimiento de los proyectos, que es un aspecto fundamental en la gestión de proyectos. Quiero hacer hincapié en este último concepto, en el seguimiento activo, porque precisamente la utilización de una herramienta de gestión de proyectos nos va a facilitar mucho la vida en este aspecto, en el aspecto de hacer un seguimiento eficaz de nuestros proyectos. ¿Y cómo elegimos una herramienta para llevar estas gestiones? Lo primero es tener muy claras cuáles son nuestras necesidades. Realmente se puede hacer muy buena gestión de proyectos con una hoja de cálculo, con papel y boli, con POSIT en el monitor. Yo de hecho utilizo todas estas opciones y alguna más. Pero evidentemente hay herramientas más avanzadas en el mercado, herramientas específicas que nos ofrecen funcionalidades específicas para gestionar estos procesos. Funcionalidades como pueden ser diagramas de Gantt para la gestión de proyectos, o gestión de tareas, para poder asignar costes, para poder asignar tiempos, etcétera. El siguiente escalón en este tipo de herramientas serían las que nos permiten gestionar la información del proceso, pues ya sea con perfiles, con roles, con visibilidades distintas dependiendo de la persona que acceda a esa herramienta. Esta herramienta puede ser accesible desde cualquier parte, presentar un aspecto, un portal web, pero lo importante es saber lo que necesitamos. Una vez que tenemos claro lo que necesitamos, hay que explorar el mercado, que evidentemente hay mucha oferta y hay muchas opciones. Respecto al caso práctico del que vamos a hablar hoy, el caso práctico de AST, en este caso este organismo contaba ya con un proceso de gestión de la demanda y de gestión de proyectos maduro en la organización. Y en un momento determinado se plantearon automatizar ese proceso en una herramienta, por diversas razones que ahora explicarán con más detalle mis compañeras. En este caso se decidieron por la solución de HP Project and Portfolio Management, PPM, y nada, por diversas razones que ahora mismo van a comentar, así que os dejo con Eva y Natividad para que os explique cómo hemos llevado esta teoría a la práctica. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eva y, como habéis visto, soy la responsable de la Oficina de Información del Servicio de Aragonesa de Servicios Telemáticos y responsable también de la implantación del proceso de la gestión de la demanda en su día. Este es un esquema de cómo va a ir la presentación a partir de ahora. Tenemos una serie de conceptos teóricos que siempre presentaremos en la parte izquierda de las diapositivas y cómo se trasladan esos conceptos a la herramienta, cómo se hacen prácticos, que lo veremos a la derecha de la herramienta. Esta diapositiva no es más que un esquema para que podamos hacer correcto seguimiento. Entonces, inicialmente, como ya ha explicado Luis Miguel, en Aragonesa de Servicios Telemáticos, en el marco de una implantación de procesos ITIL, que iniciamos en el año 2009, uno de los procesos que se afrontó era la gestión de la demanda. Hasta entonces, evidentemente, se respondía a toda la demanda que había en la organización, pero no estaba formalmente registrada ni se hacía un seguimiento, ni se tenía ningún tipo de métrica sobre la pregunta que nos podemos hacer: ¿cuántas demandas tenemos anualmente o mensualmente en una organización o de qué tipo son? Entonces se definió el procedimiento sobre papel, se difundió en la organización, se identificaron roles y responsabilidades y se fue trabajando así. Técnicamente, o cómo se traducía esto, se creó una oficina de proyectos que no era más que parte del personal de AST, que recogía mediante un buzón de correo todas las necesidades que enviaba el departamento que atendía a los clientes, los registraba en una base de datos y a través del correo electrónico iba actualizando los hitos, los cambios de estado, las fechas importantes
o las actualizaciones importantes de esos proyectos. Lo reflejaba en una base de datos cuya visibilidad era escasa, no era amplia para toda la organización. Lo tenía esa oficina y esa oficina elaboraba una serie de informes, una serie de datos y ponía la información a disposición de unos cuantos perfiles clave en la organización en cuanto a procesos se refiere. Con lo cual, en ese momento nos encontrábamos con que las comunicaciones, las actividades de aprobación, notificaciones que pudieran haber, si había varios recursos, varios perfiles involucrados en una fase del proyecto, pues eran muy complicadas, porque siempre tenían que pasar por esa herramienta que era ese personal de AST junto con la base de datos. Entonces llegó un momento que ya por volumen, por madurez del proceso, necesitábamos una herramienta que la automatizara proceso, facilitara las comunicaciones y sobre todo diera mucha visibilidad a la información que había sobre demanda y proyectos y permitiera la toma de decisiones de una manera global. Ay, no, que no acabo, perdón. La solución propuesta, como ha comentado Luis Miguel, es el HP Project and Portfolio Management. ¿Por qué esta herramienta? Como he comentado anteriormente, la gestión de la demanda se implanta a la vez que, o en el marco de la implantación de procesos ITIL en la organización. Y en esa implantación de procesos ITIL ya habíamos implantado otras herramientas de la misma suite. Entonces, para implantar esta, que fue la última, vimos que la compatibilidad con ciertas otras herramientas de la suite nos permitía pues, hacer integraciones nativas, como veremos más adelante. ¿Qué le demandábamos? ¿Cuál era el alcance de esta herramienta? Pues esta herramienta nos tenía que cubrir los diferentes tipos de demandas y de proyectos que teníamos en la organización. ¿Qué entendemos por diferentes tipos de demandas? Pues cada una de las peticiones requería unas acciones, unos flujos determinados. Por lo tanto, se tenían que definir como tipologías diferentes. Nosotros actualmente tenemos como tipo de demandas las demandas de proyecto externos, cuyo solicitante pertenece a un departamento del Gobierno de Aragón, no directamente a la organización. Luego tenemos las demandas de proyecto internas, que es cuando la misma Aragonesa de Servicios Telemáticos requiere una solución para un proceso de mejora en las infraestructuras o en las aplicaciones que gestiona. Tenemos las demandas de redacción de pliegos, cuando cualquier solicitante nos demanda para renovar un servicio la elaboración de un pliego para licitar ese servicio. Las demandas de bolsas de horas para el mantenimiento de aplicaciones, que son unas demandas que nos solicitan los clientes. Lo que hacen es contratar una serie de horas en base a un alcance y después nos hacen peticiones sobre esa bolsa de horas ya contratadas. Este tipo de demandas nos permiten gestionarlas. Y las demandas de informe de viabilidad, que todo aquello que el Gobierno de Aragón quiera realizar en competencia de informática y telecomunicaciones, que no proveamos nosotros directamente, nos tiene que pedir a AST un informe de valoración para que demos el visto bueno en cuanto a compatibilidad con los elementos que ya hay disponibles. Eso en cuanto a demandas. En cuanto a proyectos, tenemos tres tipologías de proyectos. Los proyectos que requieren una propuesta formal al cliente, que tiene una valoración económica y una solución técnica descrita. Proyectos que se pueden elaborar sin una propuesta formal, que siempre les damos una descripción del alcance del proyecto y la solución que se les va a dar, pero no requieren una propuesta formal y una aceptación formal. Y luego aquellos proyectos que van contra esas bolsas de horas, que al estar ya formalizadas y pagadas de antemano, pues no requieren tampoco una propuesta formal. Por otro lado, aprovechamos la implantación de la herramienta PPM para implantar en ella el proceso de catálogo de servicios, tanto el proceso, el flujograma propiamente dicho, como la información necesaria que necesitábamos sobre nuestros servicios, el estado de ellos y cualquiera de sus atributos. Este catálogo de servicios está en construcción actualmente, pero nos permitirá hacer un enfoque de toda nuestra gestión de demanda y gestión de proyectos, el enfoque de servicios por el que tanto aboga ITIL versión 3. ¿Cómo trasladamos entonces un flujo de trabajo conceptual, un proceso definido, en una interfaz que efectivamente ayude a un usuario, le guíe en los pasos que tiene que llevar para realizar sus tareas de forma ajustada al proceso definido? En primer lugar, las fases, los estados de ese proceso
se convierten en nodos en un flujograma implementado en la herramienta en concreto que hemos elegido, teniendo en cuenta que las decisiones se tienen también que trasladar en pasos de decisión. Los perfiles que intervienen se convierten en roles o grupos de seguridad a los que se asignan a los usuarios. Por supuesto, un usuario puede aglutinar más de uno de estos perfiles. En un flujo, además de las tareas señaladas de inicio y de finalización, tenemos distintos tipos de nodos. Podemos tener un nodo que se refiere a una actividad, una tarea que realiza una persona, el usuario que está frente a la herramienta, o podemos tener tareas que se ejecutan automáticamente. Puede ser una integración que la herramienta realiza con otros sistemas, pueden ser pasos de cálculo, ejecuciones internas o incluso condiciones de espera. A partir de un nodo de la herramienta que estamos ejecutando puede haber distintos nodos que se tengan que ejecutar a continuación, es decir, tenemos bifurcaciones en el flujo. Estas bifurcaciones se pueden llegar por medio de una decisión, es decir, el usuario conscientemente pulsa un botón u otro para indicar cuál es la tarea que ejecutamos a continuación, o pueden ser condiciones calculadas automáticamente por la herramienta. Por ejemplo, en nuestro proceso de demanda de proyecto interno, si el importe de la propuesta supera un determinado valor, es necesario, previa a la ejecución del proyecto, que pasemos por una tarea previa de autorización de ese gasto. Esa decisión la toma la herramienta. Podemos tener también ejecución en paralelo, podemos tener varios grupos de tareas que se ejecutan bien en forma paralela, bien de forma concurrente, por las mismas o por distintas personas. Podemos querer también que esos dos flujos se sincronicen antes de continuar. Por ejemplo, en nuestro caso de la demanda de redacción de pliego, una vez fijadas y validadas las funcionalidades requeridas, pasamos por una parte a la redacción del pliego y por otra a hacer una prospección económica para fijar el importe máximo de licitación. Y queremos que estos dos flujos se unan antes del paso de publicación del pliego. Hemos querido poner un ejemplo gráfico en la parte izquierda de la ventana, de la pantalla, una definición inicial del proceso, donde vemos en color verde las tareas con el orden, la dependencia de unas con otras, en calles o swim lanes los distintos perfiles que intervienen y la relación con documentos generados o de entrada al proceso. Y en la parte de la derecha el flujograma implementado en PPM, en realidad solo es un pequeño fragmento donde podemos ver distintos tipos de nodos, nodos de ejecución automática, de decisión, nodos de finalización, etcétera. Información que almacenamos para estos procesos. La información que nosotros almacenamos es en forma de campos, documentos y correo electrónico. Sobre los campos, estas herramientas almacenan dos tipos de información. Por una parte, los campos propios de cada uno de los procesos, son los campos que definimos específicamente, nosotros decimos cómo queremos que sean, y además la información que nos proporciona automáticamente de estado, del histórico, es decir, los nodos por los que pasamos, qué persona interviene y en qué momento. Para definir los campos tenemos que dar información sobre qué tipo son, me refiero si es una fecha, un número, un texto, si son de lectura, escritura, si son obligatorios, algún tipo de condición, conjunto de posibles valores y qué grupos los pueden modificar. Los campos se presentan en pantallas de formularios. Nosotros como criterio hemos tomado que la agrupación de los campos en formularios sea de forma que facilite la tarea al usuario. Por una parte de forma cronológica, en orden según se van completando, y por otra parte agrupados de forma lógica por conjuntos de datos relacionados entre sí. Es necesario racionalizar la información que almacenamos, en primer lugar porque completar una información requiere tiempo y esfuerzo, y en segundo lugar porque la información, al contrario que el saber, sí que ocupa lugar. Como criterio hemos tomado almacenar la información que nos es necesaria para guiar la tramitación y también la información que queremos explotar posteriormente. Los documentos pueden estar almacenados en la propia herramienta o en sistemas externos. Y el correo electrónico que nosotros utilizamos para realizar notificaciones puede ser en notificaciones individuales en el caso de una tarea que está directamente asignada a una persona o a un grupo de personas cuando una tarea la ofrecemos en modo pool.
Nuestro criterio ha sido notificar tareas a los usuarios que tienen una intervención puntual para no retrasar su intervención en la herramienta, al finalizar periodos de espera o cuando tiene que intervenir una persona o grupos de personas distintos a quienes realizaban la tarea anterior. Vemos en este caso, en la parte izquierda, la definición de los campos, una fila por campo, por columnas toda la información que hemos detallado y en cada una de las fases la seguridad, es decir, si se puede modificar o no, si es visible o está oculto, etcétera. Y en la parte de la derecha, un ejemplo de pantalla de formulario. La parte de arriba con los botones naranjas de decisión para que el usuario elija a qué fase va a continuación y la parte de abajo con los campos. Respecto a los documentos, tenemos los documentos almacenados de varias formas posibles. Documentos directamente guardados en la herramienta, por ejemplo, en el proceso de demanda de proyecto, el documento de propuesta de respuesta al cliente en respuesta a su demanda se adjunta a la herramienta y es allí donde queda almacenado. En cambio, la documentación de proyecto se almacena en un sistema de control de versiones que es ajena a la herramienta y además no tiene ninguna relación con ella. Mientras que en el proceso de demanda de informes de viabilidad, que hemos nombrado anteriormente, la documentación se almacena en un sistema de gestión documental externo, pero se hace desde la herramienta y sí que tiene su integración. Como he comentado anteriormente, uno de los requisitos que demandábamos a la herramienta era precisamente que pudiéramos disponer de la información en cualquier momento. Cualquier perfil, cualquier persona que estuviera involucrada en los procesos de gestión de la demanda y gestión de proyectos pudiera acceder a la información necesaria para que el proceso funcionara. La herramienta nos permite tanto tener información en pantalla, personalizar unos cuadros de mando, como explotar cualquier información que se almacene en ella, cualquier información de la que hemos guardado en los campos que nos comentaba Natividad, en los campos que nosotros hemos parametrizado, hemos definido como necesarios para la implantación de nuestros proyectos, se puede explotar esa información. Los cuadros de mando se pueden definir a nivel usuario o grupo de usuarios. Es decir, por ejemplo, si tenemos nuestros gestores departamentales, que son aquellos perfiles que tienen el contacto con el cliente y recogen las demandas que ellos nos solicitan. Las recogen y las registran en la herramienta. Luego son los encargados de, una vez un gestor de proyectos ha hecho una propuesta técnica y económica para llevar a cabo, dar respuesta a esa demanda, también son los encargados de enviársela al cliente, ¿vale? Y hacer un seguimiento de si se acepta o no se acepta esa propuesta. Bien, pues en los cuadros de mando se pueden configurar esas tareas, cuántas demandas tienen en curso, cuál es el tiempo cuando se ha demandado, en qué estado está, qué proyecto tienen asociado, el plazo o la validez de las demandas, cuántas demandas tienen pendientes de aceptación, cuál es el cliente de cada una de las demandas, les facilita su labor día a día en el proceso de gestión de la demanda. También tenemos informes. Los informes no son más que cuadros de mando que aglutinan la información de manera que permita toma de decisiones. Está, digamos que desvinculada o a un nivel superior de lo que sería un usuario o un perfil del proceso. Tenemos informe del proceso de gestión de la demanda y tenemos informe del proceso de gestión de proyectos. En cuanto a gestión de la demanda, pues nos permite controlar los indicadores propios del proceso, que es el tiempo de elaboración de propuesta. Por ejemplo, el tiempo de elaboración de propuesta es uno de los indicadores claves que al principio de la implantación determinamos que debíamos siempre controlar. Cuando un cliente te demanda algo, no es lo mismo que le des la solución en 20 días, en 30 días, que en 3 meses. Pues nosotros nos hemos fijado allí un plazo. En cuanto a proyectos, pues tenemos indicadores del tipo de desviación en plazo. Si tú con el cliente te comprometes al hacer la planificación inicial en una fecha, pues a excepción de ciertas casuísticas que se pueden dar durante la vida del proyecto, pues esa es la fecha que se debe cumplir. Pues esos informes nos permiten consultar en cualquier momento el estado de esos indicadores definidos, además de volumetrías y estado actual de los proyectos, de una forma consolidada, no gestor de proyecto por gestor de proyecto sus proyectos, sino los proyectos de la organización. Además, la herramienta nos permite explotar la información. Tiene búsquedas tanto sencillas como avanzadas que te permiten buscar, filtrar y agrupar la información por cualquiera de los campos disponibles. Entonces, a modo de ejemplo, hemos
puesto aquí 3 imágenes donde vemos una volumetría de las demandas registradas por fecha entre 2 periodos. Esto es parametrizable, nosotros lo hemos hecho así, sacamos los indicadores en periodo corto y periodo largo y así tenemos una visión a corto y largo plazo. Pues las demandas registradas por tipología. La siguiente muestra el plazo de aceptación de propuesta. Las propuestas tienen una validez, ¿vale? Y aquí nos muestra la gráfica cuántos días restan para la validez de esa propuesta. Y en la imagen de abajo podemos ver un seguimiento en modo diagrama de Gantt de un proyecto. Una de las facilidades que nos da la información es que todos los seguimientos se hacen con diagrama de Gantt, entonces cualquiera que vaya a ver un seguimiento sabe que lo ve de la misma estructura, no uno en forma de notas, otro en forma de posits, etcétera. Bien, nos hemos encontrado, tal y como teníamos definido nuestro proceso, que teníamos ciertos cálculos automáticos y ciertas automatizaciones en lo que el flujo se refiere. Uno de los ejemplos es el que he comentado antes. Nosotros nos hemos establecido un indicador de elaboración de propuesta que son determinados días dependiendo del tipo de proyecto, es parametrizable. Nosotros cuando creamos cualquier proyecto le decimos los días que preveemos que nos va, la estimación de cuánto nos va a costar la elaboración de la propuesta, y ese cálculo de cuál será la fecha prevista de entrega, por ejemplo, es una automatización. También controlamos los plazos de aceptación. Nosotros, cuando vamos a hacer la implantación de un proyecto, cuando ejecutamos el proyecto, seguramente hay proveedores involucrados que nos harán unas ofertas, ¿vale? Y esas ofertas tienen una duración estimada. Entonces, nosotros en nuestras propuestas lo que hacemos es trasladar ese plazo de vigencia de la oferta a nuestros clientes y la controlamos en la herramienta. También hemos necesitado desarrollar cálculos, por ejemplo, para la gestión de las bolsas de horas. Yo creo que esto es algo que antes de implantar la herramienta no era muy complicado gestionar, y hemos aprovechado la implantación para gestionarlo a través de la herramienta. Cuando nos contratan una bolsa de horas para el mantenimiento de las aplicaciones, nos contratan ciertas horas con un alcance y nos van haciendo peticiones a goteo. Entonces, en todo momento controlamos las peticiones, en qué estado están, cuántas horas tenemos consumidas de la bolsa, cuántas horas tenemos comprometidas, que son aquellas horas que el cliente ya está de acuerdo con la solución propuesta que le hemos hecho y le hemos dado una estimación en horas, pero todavía no se han ejecutado, ¿de acuerdo? Y cuántas horas hemos consumido, y eso nos permite saber el total de las horas libres. Como desarrollos así más significativos, pues tenemos en Aragonesa de Servicios Telemáticos la sincronización entre el módulo de demanda y de proyectos. Hay campos en la gestión de la demanda que son comunes a la gestión de proyectos, de hecho se heredan, cuando tú creas la demanda, el ente proyecto los hereda, como puede ser el contacto técnico para la ejecución de ese proyecto, el contacto en el cliente. Bien, si durante el ciclo de vida del proyecto cambiara esa persona de contacto, por lo que fuera, pues simplemente actualizándolo en cualquiera de los dos módulos y sincronizándolo, se ha hecho un desarrollo a medida y mediante el botón de sincronizar, esos datos pasarían al módulo contrario. De esta manera, si el gestor de proyectos o el gestor del cliente necesitara hablar con ese contacto, siempre tendría la información disponible. Y el cálculo en bolsa de horas, que es lo que he comentado anteriormente. Estas herramientas rara vez conforman un sistema estanco, sino que tienen relación con otros sistemas y procesos a través de distintos mecanismos de sincronización, cargas ETL o servicios web. En nuestro caso tenemos integrado PPM con 3 sistemas: un directorio LDAP para la autenticación de usuarios en el acceso a la herramienta, el correo electrónico para realizar las notificaciones a través del servidor SMTP y el directorio de empleados de la DGA para mantener siempre actualizados los datos de solicitantes de demandas y contactos en demandas y proyectos. Con otros procesos, y esto es la última fase del proyecto y la que estamos todavía en construcción, es la integración con el proceso de cambios que tenemos implementado también con una herramienta de la suite HP, Service Manager, se trata de una integración nativa, y con el gestor documental que tenemos implementado en Documentum a través de una capa de servicios web. Bueno, a modo de conclusión, que ya creo que estamos fuera de tiempo, un minutito solo. ¿Qué ganamos con una implantación de una herramienta de estas características? ¿Qué conseguimos? Conseguimos 3 cosas. Lo primero, automatizar un proceso.
Cualquier tipo de trabajo que pudiera ser manual en un principio, como puede ser mandar correos para arriba y para abajo para este tipo de aprobaciones, puede convertir en una herramienta en algo tan fácil como pulsar un botón. Lo segundo, darle visibilidad y una capa de gestión a nuestra información. ¿Vale? Darle visibilidad, por ejemplo, con un entorno web como puede tener PPM, y gestión dependiendo de los distintos perfiles, que haya gente que pueda ver unas cosas, gente que pueda ver otras. Y lo segundo, la funcionalidad para poder medir y para poder realizar informes con esta información. ¿Vale? La funcionalidad para poder medir la salud de nuestro proceso y efectuar acciones de mejora, como hablaba antes, en qué nos estamos retrasando, a qué estamos dedicando nuestros recursos, cuáles son las cosas que estamos haciendo bien, cuáles son las cosas que estamos haciendo mal. Y esto es todo. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta, si no vamos a seguir por aquí por el pasillo durante estos 2 días. Así que muchas gracias.